Buenos días, buenos días. ¿Está durmiendo, don Franco? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hay que poner el micrófono, campeoncitos, para saludarnos. Oh, profe, le estaba hablando y estaba ¿Estás muteado. muteado? Le ¿Ah? decía que lo estaba esperando, pues. ¿Despertaste tempranito? Sí, es que también me acosté muy tarde. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Hay que Voy a aguantar levantarse, el tiempo esperando ahí en la camita. hay que levantarse temprano, pues, campeoncito. O sea, perdón, acostarse temprano. Ítalo, don Carlos, don Benjamín, don Vicente, Buenos días. Cesu, don Cristian, don Bastián. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, esperando que todos estén bien, muchachos. Tenemos que hoy día irnos un poquito más a lo medular de nuestra asignatura. Ítalo, Pesini. No estoy seguro, pero hay un cantante, Manuel Pesini, creo que es un cantante argentino que tiene tu apellido. Muy buen cantante. Es un cieguito que toca la guitarra así de lado, bien, bien. Ganó un premio internacional. Billboard creo que se llaman esos premios, ¿no? Carlito, Vicente, Cristian, Tomás, Bastián, Benjamín, Franco, Cesu, ¿cuántos tenemos aquí ya? 11 personas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha estado la semana, campeones? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado Y nomás, pues. la parte académica, su familia? Todo en pandemia aquí encerrado. ¿Hay alguien que tenga algún pariente enfermito o alguien de ese tipo que se le pueda ayudar si es necesario? Aquí podamos a lo mejor hacer alguna cadena de apoyo. Yo tengo cuatro personas con coronavirus en la familia. Estamos rezando porque como no hay ninguna otra chance, la única cosa que nos ayuda es la fe nomás. Don Carlito, buenos días. Carlito Enrique. Están llegando algunos más. Don Jaime. Por ahí vi un Jaime. Ahí está. Bien. Una de las condiciones, y me parece que lo hablamos la semana pasada, en el primer contacto que tuvimos, es que las pantallas estén prendidas, muchachos, y que cuando yo los nombre, me digan presente. ¿Ah? Por favor, pantallas prendidas y cada vez que yo vaya dándole el saludo, ustedes me vayan diciendo presente. ¿Ah? Por favor. Entonces, don Cristian Manuel Salinas, don Jaime Victoriano, don Bastián Flores, Ahora sí, profe, que tenía problemas con el micrófono. Presente. ya, Jaime Victoriano. muy bien. Victoriano. La cámara, don Es que Sebastián, lo tengo. Uy. don Sebastián Jerez, Presente, profe. don Italo Pesini, don Benjamín Morales, don Carlos Vicencio. ¿No están Presente. respondiendo? ¿No están respondiendo? Don Vicente Páez, Presente, profe. Cesu Astudillo, Tomás Buenos días, profe. Cisternas, Soy Benjamín Morales. Presente, profe. Esteban Gallardo, Presente. Diego Madrid. Presente. Ya, cámara prendida, por favor, muchachos. Cámara prendida.
Bien. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado la semana pasada, campeones? ¿Se acuerdan o no? Sí. A ver, ¿qué es lo que hablamos? El concepto que nosotros entendíamos como por vida saludable, Ya, como también hablamos como que entendíamos como por inteligencia, muy bien. y también vimos el tema de... Ah, se me olvidó el nombre. Me eso por un momento, pero Ya, eso más o menos lo pero recuerdo yo. está bien. Si no hay, uno no se puede acordar de todo siempre. Pero está bien, eso es lo que vimos, ¿no es cierto? En esencia, eso es lo que vimos. Pero partíamos de una cosa muy fundamental. ¿Quién se acuerda de lo más importante que hablamos dentro de todas las cosas que hablamos? ¿Quién se acuerda de eso? Como de la salud física, Física y mental. mental, ¿no es cierto? Hablamos de eso, ¿cierto? Porque está en riesgo nuestra salud física y mental en este momento. Y desde ese punto, tenemos que planificar, organizar y distribuir. ¿Se acuerdan que hablamos de esos tres conceptos también? Anoten, porque se les va a olvidar si no y la mente es muy frágil. Planificar, organizar y distribuir. Y lo vamos a vincular directamente con el tiempo que disponemos para estudiar, para vivir. Planificar, organizar, distribuir. Eso se va a dar en un ramo que más adelante probablemente ustedes van a tener que se llama administración. ¿Ah? Planificar, organizar y distribuir. El tiempo que disponemos asociado a la vida que tenemos en este momento y a la responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué sería la responsabilidad? ¿Un valor o un principio? Vamos a preguntarle a la señorita un principio, correcto. La señorita María Albayay. ¿Cuál es la diferencia entre un valor y un principio? María, ¿estás por ahí? Sí, que los valores son generales y los principios son personales. No entendí. A ver, ¿me lo podría explicar un poquito más, por favor? Que los valores son a nivel general, son como más relacionados a la moral de la sociedad y los principios es como algo más interno de la persona en sí. Ya, no lo había nunca escuchado. Ya, mira, la diferencia que existe entre que el principio es invariable, siempre es permanente, ¿ya? Y el valor, tal como lo dice la palabra, es algo que va agregado y asociado al principio. Por ejemplo, la responsabilidad es un principio, no es un valor, es un principio. Usted por principio siempre tiene que ser responsable. ¿Y cuál es el valor agregado? Usted es más responsable cuando es más puntual, por ejemplo, o cuando participa más en clase. Por ejemplo, eso significa que usted es más responsable. Entonces, en este caso, la puntualidad es el valor frente a la responsabilidad. ¿Entiende? El valor es como el valor agregado, ¿ya? Y el valor va a depender de la persona. Que tenga más o menos puntualidad es ya un asunto personal y de hábito y de costumbre, por ejemplo, ¿ya? Pero la responsabilidad para todos es la misma. Y usted va a ser más o menos responsable si es más puntual, por ejemplo, ¿ya? O si participa más en clase, o si tiene la cámara prendida, o si responde cuando se le pregunta alguna opinión, ¿ya?
Miren, chiquillos, siempre las cuentas claras conservan la amistad y eso es lo que yo pretendo junto con ustedes, ¿ah? Para que seamos siempre en una buena onda. Se estudió el semestre pasado, todo el año, los comportamientos del alumnado y de las personas en general frente a las pantallas, de las personas en general, en los trabajos y en las universidades. Y se determinó que no pasaba del 50% de las personas que prendían la pantalla, ¿ya? Y por lo tanto, bajaba el nivel de la calidad de las clases. Porque el intercambio de opiniones y la cercanía se gestiona cuando las personas se ven. Se ven la cara, la expresión, los estados de ánimo, se ven muchas cosas. Así que yo les pido, por favor, no quiero ser pesado porque no es la idea tampoco, que todos los que tengan su pantalla buena la prendan. ¿Ya? Es una condición de la asistencia, el responder cada vez que se les pregunta su opinión y además de tener la pantalla prendida. ¿Ok? De otra forma, esto sin llorar después, se ve afectada la asistencia de alguna manera. ¿Ya? ¿Ok? Así que pantalla prendida, buenos días. Pantalla prendida y contestando lo que ustedes, señorita Pía, buenos días. Lo que ustedes, ¿cómo se llama? Se les consulte. Ok, bien. Vamos a ir, perdón, no. Vamos a ir a aquí. Miren, hoy día tenemos que hacer una evaluación diagnóstica, ¿ya? Y yo la voy a explicar, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Ven ustedes ahí, muchachos, una ficha de capacidad física que hay para hacer un diagnóstico? ¿Qué es lo que es un diagnóstico? Un diagnóstico es una evaluación para medir el estado en el momento, en situ, en el momento preciso de las cosas. Ese es un diagnóstico, para medir el estado de las cosas. En este caso, el estado y la capacidad física de cada uno de ustedes. Tenemos un ejercicio de abdominales, tenemos un ejercicio de flexión de brazos, tenemos un ejercicio de burpee, que es un ejercicio de 4 tiempos. Estando de pie, uno baja a cuclillas, de cuclillas estira ambos piernas atrás simultáneamente, después vuelve a cuclillas y después se pone de pie. Son 4 tiempos. 1, 2, 3 y 4 poniéndose de pie. ¿Ah? 1 abajo, 2 atrás, 3 en cuclillas y 4 de pie de nuevo. Cada vez que completa 4 tiempos, se vale por 1. Cada vez que cumple 4 tiempos, vale por 1. ¿Ya? Entonces, en 30 segundos, lo normal es hacer aproximadamente 10 repeticiones. ¿Ya? Lo normal. Una persona que tiene una buena condición física hace 15. Cada 2 segundos hace un ejercicio. Y los que son extraordinarios están sobre 15. ¿Ya? Por decir un ejemplo. Después vienen las sentadillas hasta 90 grados en 30 segundos. Y después viene una serie de saltitos que se hacen en un peldaño a pie juntitos que tenga 25, 20, 25 centímetros de altura. No más de eso. ¿Ya? Entonces, ese saltitos a pie juntitos de coordinación se hace durante 1 minuto. En cada situación, en cada ejercicio, usted en abdominales en 1 minuto tiene que anotar cuánto logró hacer. ¿Ya? Supongamos 30 abdominales en 1 minuto. ¿Ya? 1 por cada 2 segundos. Después, flexiones de brazos en 30 segundos. Supongamos que hace 15. ¿Ya? Después, en burpee, en 30 segundos, supongamos que hace 10. En sentadilla, en 30 segundos, deberá ser 20 fácil. 20. Y anota. Y en salto de pie juntito, en 1 minuto, puede estar haciendo en 1 minuto fácilmente 45. Y anota. Entonces, al anotar sus resultados, además usted tiene que dividir su peso corporal partido por la estatura al cuadrado. Peso partido por la estatura al cuadrado
le va a dar el índice de masa corporal. ¿Ya? Y eso, junto con el resultado de los ejercicios, le va a dar un diagnóstico que va a ser la única que ustedes van a entrar a una tabla y van a ser evaluados por esa tabla. La única vez. A partir de esa evaluación, ustedes les vamos a dar una exigencia de superación personal. ¿Ya? Y como cada uno va a tener una realidad distinta, va a tener que esforzarse en base a ese porcentaje, supongamos un 20%, para sacarse un 100. Entonces, voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted hace 30 abdominales en un minuto. Si usted mejora un 20% de su propio control, esto es un ejemplo, se saca un 100. Es decir, que si a final de semestre usted hace 36 abdominales, se saca un 100. Totalmente posible. Esta universidad fue creada para el desvalido meritorio. Meritorio. O sea, para la gente que se esfuerza, que tiene mérito, que hace todo lo posible y lo imposible para superarse. Después, ¿cuánto va a ser el porcentaje? Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, ese porcentaje de exigencia, en base a la realidad del curso y a los demás cursos, y vamos a establecer entonces ese porcentaje de mejora. Porque si yo les dijera, por ejemplo, ya usted tiene que mejorar un 50%, a lo mejor va a ser demasiado o a lo mejor va a ser muy poco. Entonces, haciendo un análisis estadístico de todos los cursos que tenemos, vamos a sacar una exigencia promedio y ahí les vamos a decir cuánto tienen que lograr mejorar en porcentaje para que a final de semestre ustedes se saquen la nota máxima. ¿Ah? Porque si los metiéramos a una tabla, a todos por igual, sería lo más injusto, porque son todos distintos. ¿Ya? Pero en el diagnóstico, para clasificarlo, es la única vez que los metemos a esta tabla. ¿Ya? Es como el médico. Usted va al médico, le hace un examen y el médico le dice, mire, usted está resfriado, tiene coronavirus, tiene papera, tiene la gripe aviar, cualquier cosa. Y a partir de ahí el médico le va dando remedio y le dice, mire, usted en 10 días más tiene que hacer esto, esto, otro, bla, 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 bla. Bueno, aquí es lo mismo. Un diagnóstico nos sirve para ubicarnos, ¿no es cierto? Buenos días, Javierita. Para que nosotros quedemos clasificados y de ahí para arriba vamos viendo cuánto más podemos mejorar. Mejorar. ¿Ya? Bien. Importante entonces, yo les voy a mandar esta fichita para que ustedes la practiquen. Y en la próxima clase, vamos a hacer el control. En clase. Así que con equipito. La próxima clase con equipito. Miren, yo estoy acá con equipito. Tenía deportiva, en la mañana entrené tempranito. Y ahora con todo el ánimo, con las pilas puestas, haciendo la clase. O tratando de hacerlo lo mejor posible, porque siempre está la posibilidad que uno pueda hacerlo muy bien, más o menos, o muy mal. Se ríe Joaquín. Bien. Entonces, eso para partir. Y hoy día vamos a hablar hoy día de cómo se puede mejorar todo esto y cómo funciona nuestro organismo. ¿Ya? ¿Cómo funciona nuestro organismo? ¿Quién sabe? A ver, vamos a preguntarle a la señorita Javiera que está comiendo un rico desayuno ahí. Javierita, ¿cómo funciona nuestro organismo? Apagó la cámara y no responde. O sea, Javiera está ausente. Señorita María Abayay, perdón. ¿Qué opina usted? ¿Cómo funciona nuestro organismo? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo funciona nuestro organismo? Pero a nivel En general, como ¿cómo biológico, funciona? Biológicamente hablando. es como una máquina, necesita energía, necesita alimento, también necesita Correcto. ejercitarse. Correcto.
Muy bien. Señorita Pía, ¿cómo funciona nuestro organismo? De manera equilibrada. Equilibrada. ¿Siempre equilibrada? Depende de la persona porque algunas veces no siempre se hace de manera equilibrada. Por ejemplo, uno puede comer bien, pero no puede hacer ejercicio, entonces ahí como que hay un problema. Por eso. O sea, no siempre equilibrada. ¿No es cierto? No siempre equilibrada. ¿Eh? La mayor parte del tiempo el organismo no está en equilibrio, está en desequilibrio y por eso tiene que estar adaptándose constantemente. Entonces el término que nosotros tenemos que dar como una respuesta más o menos buena es que nuestro organismo está en constante adaptación, ya biológica, porque cada hora del día es distinta, cada movimiento es distinto, ¿no es cierto? El estado de ánimo en cada minuto va probablemente quizás cambiando, las emociones, todo eso afecta el funcionamiento biológico, ¿ya? La producción de adrenalina, si hace más o menos frío, si está en un lugar muy chico, muy abierto, muy encerrado, todo eso afecta a nuestro organismo y está en permanente desequilibrio, por lo tanto está obligado a estar permanente adaptación. ¿Ya? Vuelvo a repetir, por favor, no quiero ser pesado porque me carga ser pesado, pero la exigencia es que estén las cámaras prendidas y que ustedes respondan cada vez que se les pregunta, porque eso tiene que ver con la asistencia. Vuelvo a repetir, no quiero ser pesado, pero por favor, cooperen en eso. Entonces, a todo eso que dice Pía, se llama metabolismo. Metabolismo. ¿Ya? Es una acción metabólica. ¿Ya? Y nuestro estado anímico influye sobre la producción de hormonas, por ejemplo. Influye sobre la acción de las enzimas, que son algunos componentes de nuestro organismo que regulan el metabolismo. ¿Ya? Y entonces uno puede hablar de un metabolismo aeróbico o puede hablar de un metabolismo anaeróbico o puede hablar de un metabolismo mixto. ¿Ya? Por ejemplo, para que entiendan bien, si yo hago una carrera de resistencia de largo tiempo, o sea, trotar durante 1 hora, por ejemplo, el metabolismo de mi organismo esencialmente va a ser aeróbico. Aeróbico. Y va a ocupar la energía que tengo almacenada en el cuerpo de una manera distinta a que si yo corro 100 metros. Los 100 metros, corro a máxima velocidad, va a ser anaeróbico. Anaeróbico. ¿Ya? Y también la energía que ocupa, la ocupa de una forma diferente a que trotamos una maratón de 1 hora. Y también va a ser muy distinto si yo hago un esfuerzo nadando 50 metros o 25 metros. Es un esfuerzo mixto. ¿Ya? Anaeróbico y aeróbico. Mixto. Entonces, en las 3 formas distintas de comportamiento del organismo, ¿ya? El metabolismo funciona en forma distinta y por lo tanto se adapta de una forma diferente. ¿Eh? Y eso se llama metabolismo, ¿cómo es que se llama? Espérense. Anaeróbico, aeróbico. Ya. Cuando es anabólico o catabólico. Cuando es anabólico, el metabolismo hace que el organismo mejore la condición física. ¿Han escuchado hablar de los anabolizantes alguna vez? Anabolizantes, sustancias que ayudan a tener más músculo y a crecer. Los fisiculturistas lo ocupan mucho. Los ¿La levantadores. proteína? ¿Las prote? Las proteínas, sí, pero tiene que ver más con los fijadores de las proteínas. Son sustancias que ayudan a que las proteínas se concentren en el músculo, los anabolizantes. ¿Ya? Bueno, y el otro son los catabólicos, que son los procesos destructivos que tiene el organismo para generar nuevas estructuras. Entonces, cuando el cuerpo está muy agotado, el metabolismo se produce un catabolismo, porque baja y destruye ciertos componentes, por ejemplo, el enlace actina-miosina. Actina-miosina, que lo que hace que se produzca la contracción muscular, se rompe, se separa.
¿Ah? Se distancia, en realidad no se rompe, se dice eso, pero en realidad se separan eso. Y por lo tanto la contracción muscular se debilita y uno se fatiga. Eso se llama catabolismo. Y el anabolismo es cuando con la proteína más los anabolizantes se afirma las proteínas, se une, se engrosa y mejora la fuerza y el tamaño del músculo. ¿Ya? Y eso se produce con el entrenamiento de la condición física, asociado, como decían por ahí, a una buena alimentación, a un buen descanso, a una buena hidratación, etc. ¿Ah? Todo eso asociado. Entonces, es el metabolismo el que vamos a nosotros a estar ocupando en todo el proceso de adaptación, especialmente haciendo la actividad física. ¿Ya? Sebastián Jerez. Sí, ¿qué pasó? Ya. ¿Cuál entonces es la diferencia entre el metabolismo? No, caché. ¿No me escuchaste bien? No escuché bien, profe. Ya. Mira, la diferencia es que uno es anabólico y el otro es catabólico. Mm, Y además es aeróbico, anaeróbico y mixto. ¿Cierto? Ahí están todas las diferencias. Y esas diferencias, ¿en qué nos sirve conocerlas? En la alimentación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un esfuerzo físico de 1 hora de trote, ¿qué me conviene comer? Voy a poner 3 alimentos. Mire, una palta, un huevito o un plato de fideo. Si voy a trotar... ¿Ah? Otro video, ¿no? Carbohidratos, te dan energía a corto plazo. Ya, pero acuérdense que voy a trotar 1 hora. ¿Me Vuelvo a puedes decir, repetir? una palta, un huevo o un plato de fideo. Si voy a trotar 1 hora, ¿qué me conviene comer? Yo comería el huevo porque quizás no es tan pesado como la palta, porque la palta tiene aceite y es lívido. Ya, mira, elegiste bien, pero tu respuesta tiene la mitad buena y la mitad mala. Porque el huevo es grasa también, pero elegiste muy bien porque hay que comerse un huevito. ¿Ya? Porque requiere energía de largo plazo. El huevo tiene proteína, en la clara del huevo tiene mucha proteína, y ese aporte, además de los aceites esenciales que tiene, es de degradación lenta. Por lo tanto, durante todo el proceso de entrenamiento de 1 hora de trote, tú vas a estar recibiendo esa energía que está dándote el huevo. Tiene que ser un huevo cocido, ¿sí? O asado, no frito, ni revuelto. ¿Ya? Ahora, si yo corro 100 metros, los mismos alimentos, ¿cuál de los tres? ¿Fideo, palta o huevo? Ahí sí que no sé. Alguien dijo una respuesta delante y nadie se dio cuenta. Fue Plato de fideos, dijo, ¿no? Bastián. Fideo. Huevo. Fideos porque son de aporte calórico rápido los carbohidratos, básicamente. Y como yo lo necesito en el momento para hacer una buena velocidad, fideitos. ¿Cuánto tiempo antes del esfuerzo? Eso es importante también. ¿Cuánto tiempo antes del esfuerzo? Por lo menos 1 hora antes del esfuerzo. 1 hora antes de trotar o 1 hora antes de correr los 100 metros. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí, profe. Es muy importante saber eso porque entonces uno cuando planifica, organiza y distribuye la alimentación en base a la actividad diaria, va a poderle sacar mejor provecho al metabolismo, partiendo de un concepto que se llama metabolismo basal. Metabolismo basal. ¿Ya? ¿Qué sería ese metabolismo basal? ¿A quién se le ocurre? Metabolismo basal. Miren la palabra, basal. Prendan Es la cuando pantalla. Prendan es la cuando los pantalla, pues, alimentos... muchachos. Prendan las No tengo cámara, pantallas. profe. Ya. Pero el metabolismo basal, por lo que tengo entendido, es cuando el organismo digiere los alimentos y lo transforma en energía para funcionar
Sí, no, el metabolismo en general, lo que tú dices está muy bien, pero ese es el comportamiento del metabolismo en general. Pero el metabolismo basal, ¿cuál podría ser? ¿No se le ocurre? No. Ya. Miren, la palabra lo dice. El metabolismo basal es lo más básico que tenemos de energía para subsistir, para sobrevivir. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula estando en total reposo. En total reposo. Después yo les voy a pasar una diapositiva y ustedes van a poder calcularlo. Entonces el metabolismo basal es lo que yo, estando en pleno reposo, sin ninguna actividad, necesito como energía para subsistir. Ese es el metabolismo basal. Y generalmente se asocia con el metabolismo aeróbico, porque tiene un buen nivel de oxigenación en el organismo. Metabolismo basal, entonces, es aquel que nosotros tenemos para tener la existencia, para supervivencia. Es el mínimo de energía para sobrevivir. El mínimo. ¿Ya? Y generalmente está por las 1200 calorías, más o menos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Entendió, amigo Sebastián? Sí, profe. Ya, campeoncito. Muy bien. Entonces, a partir de eso, después se clasifican las actividades del día y se ponen en actividades moderada, liviana, mediana y duras. ¿Ya? Y entonces cada una de las actividades tiene asociado un factor. ¿Me entienden lo que voy hablando? Cada actividad tiene asociada un factor. Pongámosle 0,67. ¿Ya? Ese factor se multiplica por el peso, por otro factor que tiene que ver con el sexo, con otro factor que tiene que ver con la edad y además por las calorías del metabolismo basal. Y entonces nos aproxima a cuántas calorías se necesitan para esa actividad dura, mediana, liviana o moderada. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cálculo de cuánta energía necesito diariamente, tengo que saber qué voy a hacer primero en el día. Si mi trabajo es estar expuesto al frío y soy minero y trabajo en la altura, que aquí en Chile mucha gente trabaja en la minería, y estoy trabajando sobre 4.600 metros de altura, ¿necesito más o menos calorías? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que más porque el cuerpo se dedica a generar calor Correcto. con las Pero calorías lo que importante, consume. como dice Benjamín, lo importante es de a dónde saco ahora esas calorías, porque yo tengo que saber de dónde las voy a obtener para saber cuánto se van a demorar en llegar a mi organismo y aportarme esa energía. No todos los alimentos se transforman en el mismo tiempo en energía. ¿Se acuerdan que yo les hablé de fideos, de palta y de huevo? Un huevo comienza a digerirse el día que usted se alimentó, supongamos el día lunes, pero termina de ser asimilado en el cuerpo el día miércoles. Un huevo. Se demora 72 horas un huevo en pasar plenamente a ser asimilado por el metabolismo del cuerpo humano. Bastante. En cambio, los carbohidratos, como el platito de fideo, se demora no más de entre 45 minutos y una hora, dependiendo con qué usted lo haya mezclado. Pero más de una hora normalmente no se va a demorar. ¿Ya? Y la palta, como tiene un poquito de aceite, se demora entre 24 y 48 horas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando usted come palta, no le eche aceite, porque la palta ya tiene aceite. Échele un poquito de sal, si quiere, o la combina con cebollita, con limoncito, no sé. Pero no le eche aceite a la palta, porque la palta ya tiene aceite. Y ahí hablamos de la saturación de los alimentos.
o de la concentración de los alimentos y del aporte energético que tiene. ¿Ah? El pan, que es muy común en Chile, el agua. ¿El agua tiene calorías o no? ¿El agua, Joaquín? No. Joaquín, ¿el agua tiene calorías o no? La verdad, no lo sé. Y cualquier cosa que yo le responda le estaría chamullando. Está bien, Joaquín. Así tiene que ser la respuesta, siempre verdadera. Mira, el agua normalmente no tiene calorías en sí, pero generalmente el agua está asociada con algo. ¿Ya? El agua pura no existe salvo que sea destilada. ¿Ya? ¿No es cierto? El agua destilada. Y el agua está asociada con minerales, normalmente. ¿Ya? Y hay algunos minerales, como el sodio, que aporta calorías. ¿Ah? Y hay azúcares en la naturaleza que también aportan calorías. Así que el agua sí tiene calorías, pero tiene muy pocas. Muy pocas. ¿Ya? Profe, eso sí, en mi casa de repente compran bidones de agua desmineralizada. ¿Qué rol cumple esa agua? ¿Es potable, es bebible? ¿Sirve Sí, mira, para alguna cosa para el organismo o directamente no es recomendable? mira, nosotros en nuestro organismo, y cuando yo le hablaba de los metabolismos que hay, ¿no es cierto? ¿Cuántos eran los metabolismos, Joaco? ¿Te acuerdas? Pero si lo acabo de decir, pues pajarito. Ah, creo que eran dos, ¿no? Ya, ¿viste? Son dos. Ya, pero también Ya, sí. hay un tercero también que podría nombrarse, que es el mixto. ¿Ya? Pero esencialmente hay dos. ¿Ah? Esencialmente hay dos. Más atentos, más atentos. Entonces, sí, el agua con minerales es muy importante, no sobrecargada de minerales, porque los minerales regulan los procesos metabólicos. El hierro, el potasio, el sodio, el manganeso, todos esos son minerales que van asociados al agua y ayudan, se llaman electrolitos, ¿ya? Ayudan a la regulación del metabolismo. Así que es importante que tenga mineral el agua. El agua desmineralizada no significa que no tenga nada, pero le sacan el exceso de mineral. Por ejemplo, cuando usted va a la montaña y llega y toma agua de la vertiente directamente, es muy peligroso por varias razones. ¿Ya? Una, la higiene del agua, que pueda, un animal a lo mejor ha estado bebiendo también y que está el agua contaminada, esa es una razón. Pero la segunda razón, y la más común, es que el agua de la montaña tiene demasiado mineral que se llama agua dura y eso causa daño al organismo. ¿Ya? Causa daño. Filtrarla, ¿o no? ¿Perdón? A veces se le hace como un filtro, ¿no? Si uno Correcto, correcto. Esa agüita, en vez de tomarla directamente, uno se puede mojar, sí, pero esa agüita, en vez de tomarla directamente, conviene filtrarla o, si no, dejarla decantar. ¿Ah? Acumularla en un recipiente y dejarla decantar. Que se quede quieta unos 20, 30 minutos y tomar el agua superficial. Porque los minerales pesados se van a ir a fondo. ¿Ah? Hay agua que tiene arsénico en la montaña, agua que pueda tener a lo mejor algunos componentes de trazas de plomo y algún otro tipo de minerales. Entonces es peligroso tomar agua directamente de la vertiente. ¿Ah? Es peligroso. Entonces el agua tiene que tener ciertos minerales, ¿ya? Potasio, fierro, manganesio, cloro, sal, etc. ¿Ah? El agua en forma natural tiene esos componentes, pero no en exceso. ¿Ya? Por eso que las plantas tratadoras de agua potable, estas que venden el agua a las casas, le hacen un tratamiento a la agua para que pueda ser consumida por el ser humano, ¿ya? Y no les dañe los riñones principalmente, porque si no, se acumula muchos cálculos renales, ¿ya? Entonces, el metabolismo es catabólico ¿cuándo? Cuando está mejorando la condición física o cuando está fatigado. ¿Cuándo es catabólico? Esto. ¿Está fatigado? Cuando está fatigado. Y es anabólico cuando está mejorando la condición física. ¿Y qué hace que el metabolismo se pueda manejar? ¿Qué hace que yo pueda manejar a mi voluntad el metabolismo? Depende exclusivamente de mí el metabolismo.
Los tres conceptos. Dependiendo de lo que uno consuma, No, no. así como alimentos y cosas así. Lo que dijo en la clase pasada, profe, la física, la mental, y no me acuerdo cuál otra. Claro, justamente. Ahí eso le doy muchas gracias a Bastián porque estaba atento. Va a depender de la actitud física y mental, cómo va a estar el metabolismo funcionando y cómo organice todo su sistema de actividades y de tiempo. Planificar, ¿se acuerdan? Organizar y distribuir los alimentos, el tiempo, los recursos, el espacio. De eso va a depender el metabolismo. Y entonces, si usted planifica bien la alimentación con respecto a la actividad del día, esa alimentación usted la va a asimilar bien y se va a nutrir bien. Pero, por ejemplo, como decíamos antes, si yo voy a ir a la montaña a trabajar en la minería y voy a comer fideos todos los días, me va a faltar energía porque voy a consumirla demasiado rápido. Y si estoy trabajando 6 u 8 horas en la altura, en la minería, necesito tener energía en forma permanente y de largo plazo, ¿ya? Fíjense que había un entrenador de fútbol acá en Chile hace muchos años atrás que le decían Consomé Oyarzún. No sé si ustedes lo han escuchado nombrar alguna vez. Consomé Oyarzún. Él fue entrenador de O'Higgins de Rancagua. Un entrenador que se perfeccionó y se capacitó en Alemania y estudió muy bien todo esto de la nutrición deportiva. Entonces, entre medio de un tiempo y otro, a sus jugadores les daba una tacita de consomé. Al principio los gallos, ninguno quería tomar consomé, ¿ah? Pero ese consomé tenía su secreto. ¿Cuál era? Que el consomé es hidratación, pero al mismo tiempo tiene grasita disuelta. ¿No es cierto? El caldito del pollo suelta una grasita, ¿cierto? Un aceitito. Y ese aceitito es energía de largo plazo, ¿ya? Y se metaboliza durante los otros 45 minutos que le quedaban de juego. Entonces, O'Higgins de Rancagua empezaron a ver que en el segundo tiempo jugaba mejor que en el primero. Incluso corrían más y hacían mejores desempeños y el profesor le preguntaron, oiga, ¿cuál es el secreto de que su equipo ande tan bien? Dijo la condición física y la alimentación. Y él entonces contó que todos sus jugadores tomaban su tacita de consomé entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Y andaban con más energía. Por eso le pusieron consomé Oyarzún, porque él empezó a ocupar, ¿no es cierto?, toda la nutrición deportiva en función del rendimiento y los resultados que él quería tener. En esa época, O'Higgins de Rancagua le fue súper bien. ¿Ah? Súper bien. Lamentablemente, después este caballero murió y hasta ahí nomás llegó el hábito y volvieron a las malas costumbres. ¿Ah? A las malas costumbres. Entonces, ¿es importante la nutrición en la condición física? Pregunto yo. Facundo, ¿qué dices tú? Sí, profe, sí es importante. ¿Cierto? Es muy importante. Carlito, ¿qué tan importante puede ser en la condición física la alimentación? Carlito Vicencio. Debería ser muy importante en general, pero no sé qué tan importante. Piensa tú, si tú le echas benzina al auto, anda. Si no le echas benzina, ¿el auto anda o no? No debería. Claro, no debería. Entonces, por lo tanto, fíjense que es sumamente importante. ¿Ah? Si yo como mal, ¿ah?, mi motor, ¿no es cierto?, mi organismo, mi cabecita, mis pensamientos, mi estado de ánimo se va a ver afectado inmediatamente. No es lo mismo andar con una benzina de 97 que una de 93. ¿Ah? El motor no funciona igual, ¿cierto? La calidad de la alimentación está muy relacionada con el rendimiento psicológico y físico. Mente sana, incorpore sano. Entonces, ¿cuántas veces al día debiéramos nosotros tener alimentación de acuerdo a la actividad que tenemos? 3, 2, 5, ¿cuántas veces? Depende. Va a depender. Muy buena respuesta, pero ¿de qué va a depender? De la cantidad de actividad que haga. Correcto.
y además del tipo de El actividad tipo. también. ¿No es cierto, Franquito? Sí. De la cantidad y del tipo, como dice Franquito, de la actividad y el tipo de actividad que tengamos en el día. De eso va a depender la cantidad de alimentación que vamos a tener y la energía que vamos a ocupar. Pero se recomienda para personas de la edad de ustedes comer 5 veces al día. 5. Entonces uno hace el cálculo del metabolismo diario y supongamos va a tener que consumir 3.000 calorías diarias. De esas 3.000 calorías diarias, el 60% de las 3.000, o sea, 1.800 calorías, usted la tiene que consumir entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. 1.800 calorías. Y todas las que le faltan las consume entre las 4 y las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche, esto en promedio, es un estándar. Yo sé que hay características individuales de cada familia y eso también hay que entenderlo. Pero estoy hablando de lo ideal. Después de las 8 de la noche, uno no debiera comer nada. Solamente debiera tomar líquidos. Hidratarse. Nada más. ¿Por qué? Porque la digestión, cuando uno se acuesta a dormir, el metabolismo disminuye la velocidad de procesamiento. Y la digestión se hace mal. Se acumulan gases, se hace más lenta, se asimila menos y se almacena más. Por lo tanto, uno tiende a acumular grasita, a engordar, si come mucho en la noche. Por eso es que el 60% de la alimentación que uno tenga en el día y de las calorías que uno consume, la tiene que hacer entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En términos generales, siempre hay excepciones, de acuerdo a la actividad y al tipo de actividad que realiza. La persona que trabaja en la minería a 4.600 metros de altura no tiene los mismos requerimientos que el pescador que está todos los días en el muelle, a nivel del mar. ¿Ya? Pero estamos hablando de un promedio, y de un promedio de personas de la edad de ustedes, que están entre los 18 y 25 años más o menos. ¿Ya? Hay deportistas, por ejemplo, Michael Phelps, que campeón olímpico en natación, que consumía 8.000 calorías diarias, pero él es una excepción, ¿ya? También hay levantadores de pesa o fisiculturistas que consumen 5.000, 6.000 calorías diarias, o maratonistas, ¿ya? Que hacen un promedio de 160 a 200 kilómetros semanales de trote. Un campeón olímpico de maratón más o menos hace entre 160 y 200 kilómetros semanales trotando. Esa persona consume también entre 5.000 y 8.000 calorías diarias. Pero aunque son la misma cantidad de calorías que Michael Phelps, son de distinto origen. Fíjense bien, de distinto origen. Porque el esfuerzo de Michael Phelps es vencer la resistencia del agua, y es un trabajo básicamente de fuerza y resistencia. En cambio, el maratonista es un problema de desplazamiento y distintos niveles de inclinación de la pendiente del camino. Es distinto. Pero igual pueden ser 8.000 calorías. Entonces, normalmente van a consumir las mismas calorías, pero van a elegir distintos alimentos que aportan esa caloría. Entonces, ¿cuál ha sido el eterno problema del metabolismo y de la alimentación en todos los países? Que en un hogar, y eso es por una situación económica, en un hogar, la mamá o el papá o los que cocinan un tipo de alimento para todos en la casa igual. Por ejemplo, hoy día, mamá, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer puré. Ya, y todos comen puré con huevo, puré con una chuleta de chancho, ensalada, y todos comen lo mismo. ¿Está bien eso o está mal? No sabía cómo responderle, la verdad. Piensa tú, ¿todos hacen lo mismo en la casa? No, Entonces, ¿está bien o está mal comer lo mismo? estaría mal porque cada Estaría uno mal. necesitaría algo diferente. Claro. Idealmente, porque estamos hablando del punto de vista siempre de lo ideal. Idealmente, los platos debieran ser distintos y los alimentos también, porque cada uno tiene un procesamiento distinto
de acuerdo, como decía Franco, al tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Y a la cantidad de tiempo que va a hacer ese ejercicio. Bien, Javierita, muy bien. Pero prenda la pantalla. Prenda la pantalla. Si la tenía prendida delante. ¿Pero me va a dejar presente? Pero por supuesto, Ah, ya, entonces sí. por supuesto. Entonces, como concuerda la Javi, y es entonces aquí está el gran problema de nosotros y de todo el planeta, salvo algunos países desarrollados que esto ya lo tienen asimilado, Suecia, Noruega, por ejemplo, Islandia, Dinamarca, y otros países de la zona escandinava de Europa, Alemania también, ya se está trabajando más o menos del año 76, de 1976, que en esos países se está trabajando la dieta individual, la alimentación individual. Y entonces en las casas de esos países empezaron a aparecer las balanzas y cada persona tiene su cantidad de alimentos y lo pesa y se establece un valor, por ejemplo, nutricional, comiendo no más del tamaño de un puño o de una taza de alimento, de acuerdo a la actividad que tienen. Y, por ejemplo, bueno, a mí me tocó ver eso en España, en Europa. Yo estuve allá en los Juegos Olímpicos Universitarios el año 99 y me sorprendió mucho. Estuve alojado en la casa de un colega y en un hotel también. En la casa del colega, cada persona de esa casa, incluidos los hijos, tenían una minuta, un ordenamiento diario, como una libretita así, en la cocina, y pegado en una hojita muy bien hecho eso, en el computador, en el refrigerador, la cantidad de comida y el tipo de comida de cada una de las personas de la casa. Y yo decía, chuta, ¿cuánta plata hay que tener para poder hacer eso? Porque uno tiene la costumbre de que todos comen lo mismo en la casa. Hoy día hay poroto, ya, todos comen poroto. Hoy día hay arroz, todos comen arroz. Me decía que la gente allá se educó de tal manera que la alimentación no se hacía más cara, se hacía más o menos equivalente. Yo le decía, mira, acá en Chile más o menos se gasta 150 o 200 lucas, más o menos en el pedido al supermercado, mensualmente. Entonces sacábamos más o menos la equivalencia en dinero de ellos y no era tan distinta, fíjense. Y cada uno comía en realidad en función de lo que hacía y cómo vivía. Entonces en esa familia no había nadie con sobrepeso. No había nadie con sobrepeso. Además, todos practicaban actividad física. Entonces, si alguna vez nosotros, que estamos en la universidad, ustedes que están aprendiendo y les interesa este tema y van desarrollando esta conciencia, esta cultura, bueno, eso significa tener una mejor calidad de vida y apuntar a la competencia sello que habíamos hablado al principio, la semana pasada, de vida saludable. La alimentación es un factor importantísimo en la vida saludable, porque si tenemos energía que nos llega a la mente, psicológicamente, de buena calidad, nuestra mente tiene una buena base para funcionar nuestro estado de ánimo y que es lo que nos ayuda a poder desarrollar todas las actividades del día. ¿Ya? Y entonces es importante conocer el índice masa corporal. ¿Qué piensan ustedes? Nicolás Saavedra, ¿qué piensas tú? ¿Es importante conocer el índice masa corporal? Sí, porque, o sea, sacándolo, se saca la estatura y el peso de la persona y no es lo mismo, o sea, que una persona con sobrepeso coma algo o otra que esté como en un peso ideal. Claro, correcto. Conociéndose el índice masa corporal, uno tiene una relación más exacta de cuánto más o cuánto menos puede gastar o consumir de cierto tipo de alimento, ¿no es cierto? ¿No? Se puede ordenar mejor, ¿sí o no? Sí. Alguien le dio hambre con los porotos. ¿Ah? Bueno, miren, es importante, por lo tanto, dentro de la primera alimentación que nosotros ingerimos, el desayuno. Y en Chile, mucha gente toma muy mal desayuno o no toma desayuno.
¿Ya? El desayuno típico de Chile, el tecito con pan con mantequilla. ¿Estaría bien? Yo creo que no, porque el desayuno es la comida más importante dentro del día, es la que más se tiene que consumir alimentos. Correcto. Si nosotros, como dice Benjamín, y que bueno que pone buena atención, tenemos que consumir la mayor cantidad de calorías entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, el desayuno, yo también concuerdo con Benjamín, es una de las comidas más importantes, y por lo tanto debiera ser el que tiene la mayor concentración y riqueza nutritiva del día. No es el almuerzo. Y en Chile normalmente nosotros le damos mucho énfasis al almuerzo. Incluso a veces es tan contundente que nos da sueño el almuerzo. No sé si le ha Wow. pasado. ¿Eh? A la Y a once veces- también le suelen dar mucha importancia. claro. Lucas dice aquí, comerse unos huevos con pancito, un huevito revuelto, puede ser. Miren, el almuerzo, que está generalmente más o menos en la mitad del día, ¿cierto? No debiera ser tan contundente. Debiera ser basado más en calidad que en cantidad. Calidad y no cantidad. ¿Ya? Calidad. Porque uno generalmente tiene poco tiempo para almorzar y después tiene que seguir trabajando. Generalmente en la empresa o en la ocupación que uno tiene, normalmente tiene 1 hora para almorzar. Entonces uno debiera tener un almuerzo más bien liviano, pero bueno en calidad. Liviano, no muy abundante, pero sí bueno en calidad. ¿Ya? Dependiendo del tipo de actividad que realiza. Por ejemplo, un profesor de educación física, como yo, cuando estábamos presenciales, hacía clase toda la mañana y después hacía clase toda la tarde. Entonces, ¿le convenía comerse un plato de poroto granado, por ejemplo, al almuerzo? ¿O un platito de arroz con un guiso de verdura? ¿Cuál de los dos platos sería más adecuado? El de arroz, ¿no? Con guiso de Claro, verdura. Iba a claro. decir lo mismo. Es más liviano, ¿no es cierto? La digestión es más rápida, más liviano, y al ser más rápida la digestión, tiene energía en forma más inmediata. Los porotos son excelentes, a mí me encantan, muy buena alimentación, pero el poroto tiene un problema. ¿Cuál es? Que tiene ollejo, ¿ya? Tiene una fibra que lo envuelve, salvo que usted se los coma pasado, pero los porotos granados no se comen pasados. Entonces, cuando usted se digiere el poroto, tiene que estar al mismo tiempo tratando de digerir esa fibra, que el cuerpo no la digiere, solamente la procesa, pero no la digiere. El poroto, el ollejo del poroto, el cuerpo no lo digiere, lo elimina. Y por lo tanto está mucho rato en el estómago, y eso produce que baje el metabolismo y la persona incluso le pueda dar sueño. Y por lo tanto baja el rendimiento físico y psicológico, porque como que se pierde el interés, se cambia el switch. Todo esto que estamos hablando, ¿con qué tiene que ver? Con el metabolismo. Javierita, ¿se acuerda cuáles eran los metabolismos que habían? ¿Eran 2 o eran 3? Si no me equivoco, eran 2. Si no ¿Ya? me equivoco, no sé. Joaquín, ¿eran Gracias. 2 o eran 3? Los metabolismos. Recuerdo que dijo que eran 2, pero después había nombrado un tercero, pero no lo dijo. Entonces yo me quedo con que eran 2 también. Dijo que era como mixto. Sí, pues sí lo dije. Sí lo dije. Aquí, ¿quién dijo mixto? ¿Quién dijo mixto? Yo, profe, yo lo dije. Ya. No. Son 3, po. Son 3. Dijo El que había un tercero. anabólico, ¿no es cierto? El catabólico y el mixto. También se puede decir el anaeróbico, el aeróbico y el mixto. Es mejor decir anaeróbico, aeróbico y mixto. ¿Ya? Juanito Vilogrún. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Juan? Vilugrán, no. Ya, ¿de origen francés?
Por ahí no. Sí, O sea, sí. tiene diferentes, pero mejor no, Sí, no, pero no profundizar más en el tema. como tú lo pronuncias, parece que origen francés. Sí, pero es que también tiene origen chileno. Tiene de Ah, las dos. mira. Es raro, pero mejor no profundizar más en el tema. Ah, ya. Juanito, dentro de los tres metabolismos, ¿cuál crees tú que es el más común de los tres? El mixto, más bien, creo. Bien, muy bien. Eso es, el mixto. ¿Por qué Benjamín Morales? ¿Por qué crees tú que el mixto es el más común? Iba a ser una... ¿Sería un equilibrio? Claro, pero ¿en qué sentido, Benja? Porque uno, si no me equivoco, el catabólico es el que está desintegrando, por así decir, Claro, las claro, calorías y todo eso. claro. Entonces, el otro es como lo contrario, ¿no? Sí, correcto, correcto. Entonces hay un equilibrio ahí Claro. entre los dos metabolismos. La idea tuya está muy bien. Lo que dice Benjamín es muy cierto. ¿Por qué el mixto es el más común? Porque uno está en constante paso de uno a otro. Y entonces el del medio es el mixto, que está pasando de un catabolismo a un anabolismo o de un proceso aeróbico a uno anaeróbico. Constantemente uno no está en el día, todo el día, de una manera. Está pasando en distintos estados, en distintas situaciones motrices. ¿Ya? Y aquí quiero tocar un tema que es la inteligencia kinestésica o inteligencia motriz. ¿Ya? Inteligencia kinésica, kinestésica o motriz. Cuando uno de alguna manera pasa, por ejemplo, en un partido de fútbol, para que más o menos todos entiendan, en la cancha uno pasa de defender a atacar, ¿no es cierto? Y también en un momento está en un estado de reposo, pero reposo relativo, pendiente de lo que hace el adversario. Entonces pasa por tres estados, igual que en la vida cotidiana, de metabolismo, de esfuerzo al marcar o al atacar, y también de reposo relativo, esperando en la expectativa de lo que pueda hacer el adversario. El metabolismo mixto es el que está expectante, el que está siempre a la guaite, como dicen en el campo, a la guaite de lo que suceda. A ver si me voy a la parte catabólica o me voy a la parte anaeróbica o a la parte aeróbica, o a la parte catabólica o destructiva, como dice Benjamín. Ojo que no es destruir de dañar, destrucción significa cambio, en este caso, cambio de un estado a otro. ¿Ok? Y entonces el más común es el mixto. Y como el más común es el mixto, ¿qué tipo de alimentación necesitamos? ¿Un tipo de alimentación de un solo tipo o una alimentación variada? Balanceada, ¿no? Balanceada y variada. Entonces aparece las dietas famosas y la nutrición se reparte en porcentaje. Fíjense ustedes que hay 5 tipos de alimentos. ¿Quién se lo sabe? 5 tipos de alimentos. Yo no. A ver, Cristian Manuel, ¿cuántos tipos de alimentos hay? ¿Cuántos crees tú que hay? ¿Aló, se me escucha bien? Sí, Cristian. Perfecto. No sabría decirle una respuesta correcta, pero como usted mencionó, hay 5. 5. ¿Pero no se te ocurren? No. Ya. Profe, yo creo tener una idea, pero Ya. no sé si esté bien. Dígame. Pero no me sé los 5, sino que era así como la categoría de las comidas, así como proteína, lípidos, Esos son. carbohidratos. Esos son. Y no me acuerdo de los otros 2. Bueno, me faltan 2. Ahí que los complete los demás. Esos son los 5 tipos de alimentos. Está muy bien. Es que aparecían como en un triangulito, ¿no? Ese mismo. 5 tipos de alimentos. Mira, está el esencial, el que nunca puede faltar, el agua. Ese es el primero. ¿Ya? Después vienen las sales minerales y vitaminas. Ese es el segundo. Después vienen las proteínas. Después vienen los carbohidratos y después vienen las grasas. ¿Se las repito?
Anótenla para que no se lo olvide. De todas maneras, esto va a estar en el aula. El agua, sales minerales y vitaminas, las proteínas, ¿sí? Los carbohidratos y las grasas. ¿Ya? Y ahí tiene que haber un balance, un equilibrio, como decía Benjamín, ¿ya? Para que el metabolismo mixto esté funcionando siempre con una buena proporción de energía. Normalmente, el que más porcentaje está considerado dentro de los alimentos son los carbohidratos, ¿ya? Que deben aportar más o menos entre un 40 y un 50% de la energía diaria. Carbohidratos, ¿ya? Después vienen las proteínas, después vienen las grasas, con porcentajes variados, de acuerdo a al tipo de actividad, pero más o menos las proteínas pueden ser un 20%, ¿ya? Hasta un 30%, dependiendo del tipo de actividad. Lo mismo las grasas, se reparten. Y el agua y las sales minerales y las vitaminas. Pero es esencial que los carbohidratos, como son de energía rápida y aporte rápido, estén más o menos en un 40 o un 50% de toda la alimentación que tenemos nosotros durante el día. Pero aquí también hay que saber elegir, porque tenemos carbohidratos de dos tipos. Carbohidratos rápidos o simples y carbohidratos complejos. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo. La Coca-Cola, un vasito de Coca-Cola es un carbohidrato simple. ¿Ya? Es agua azucarada básicamente, con otros componentes más. Y un carbohidrato complejo puede ser el plátano. ¿Ya? Los dos son carbohidratos, pero la Coca-Cola, 45 segundos, 1 minuto y está en el torrente sanguíneo, es energía. ¿Ya? En cambio, el plátano se puede demorar hasta 1 hora, más o menos, en aportar energía y ser digerido, porque el plátano tiene fibra. ¿Se han fijado que tiene como unos hilitos, una hilacha el plátano? Y además tiene unos puntitos negros el plátano. No sé si se han fijado. Sí. Ya. Eso hace que la digestión del plátano sea más lenta. ¿Ya? ¿Se entiende? Luca Osandón, ¿está por ahí? Lucas. Dígame, profesor. Campeón. Una de las costumbres que hay en Chile en la alimentación y en el metabolismo es comer un postre, ¿no es cierto? Comer postre. Y generalmente es una fruta. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, se supone que en teoría tendría que ser una fruta, pero no todos lo cumplen. Ya, pero supongamos que todos lo cumplieran. ¿Cree usted que está bien comerse una fruta de postre? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? ¿Qué opina Ítalo? ¿Qué opina usted, Ítalo? Que sí, porque ya que ayuda con ciertas vitaminas que da la fruta al cuerpo. Ya. Mire, en general, todos tienen la misma idea, ¿ya? Y lo mismo me pasaba a mí también. Pero ¿saben qué? No es bueno. No es bueno comerse una fruta de postre inmediatamente después de almorzar. Profe, y tampoco está bien comer la misma, ¿o no? Porque mi papá pasó de que comía mucha manzana y plátano y como que creo que por el dulce le hizo mal. Puede ser, claro. Puede ser porque depende de las cantidades, induce a cierto nivel de diabetes. Por eso dicen que todo en exceso es malo. Claro, correcto. Miren, lo que quiero señalar es lo siguiente. No es malo comer fruta, ¿ya? Pero estos alimentos, vuelvo a repetir, está el agua, las sales minerales, las vitaminas, están las proteínas, están los carbohidratos y están las grasas. Tiene que tener un cierto orden la alimentación al comerse. Y ese orden está en relación a lo que decía Benjamín, a cómo se procesa, cómo se hace ese equilibrio mixto de la transformación de ese alimento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo como proteínas antes de comerme una fruta, ¿cuál va a ser el efecto dentro del organismo? El organismo siempre va a elegir primero
la energía más rápida de obtenerse. Y en este caso van a ser los carbohidratos. Y por lo tanto, va a decirle a la proteína, va a decir, oye, tú soy muy lenta en este proceso, así que te voy a mandar a reserva. Y encapsula la proteína y la transforma en grasa. Y entonces, si usted come fruta, después de comerse un bistec, por ejemplo, con papas fritas, ese bistec con papas fritas, y si usted se come después un pedazo de melón, el melón va a provocar que el organismo postergue la digestión del bistec y las papas fritas y le va a dar importancia el organismo al melón. Y ese bistec con papas fritas lo va a postergar para más ratito y lo va a guardar como grasa. Entonces, en vez de comerme la fruta al final, me tengo que comer la fruta al inicio, antes del bistec, antes de las papas fritas. Porque como se demora poco, ese melón se va a demorar máximo 1 hora en pasar a la digestión, no va a postergar y no va a transformar la proteína en grasas. Todas las cosas que el organismo no ocupa, o las desecha o las guarda. Y generalmente las guarda. ¿Ya? Las guarda. Bueno, muchachos, lo vamos a dejar hasta acá. Yo me entusiasmo y si no me paran ustedes, no me para nadie, porque voy como auto sin freno. ¿Ah? Me entusiasma, me gusta mucho, ha sido muy agradable estar con ustedes participando. Les vuelvo a insistir que, por favor, pongan su pantalla prendida, que participen al máximo de las clases, porque tiene que ver con una nota de participación. ¿Ya? Yo les estoy hablando, esto está quedando grabado, no caigamos en la mala onda, tratemos de respetarnos siempre con harto cariño, ¿ya? Hacer las cosas para que aprendamos bien. ¿Se acuerdan de lo que les mostré? De la plantilla de notas, ¿se acuerdan? ¿Esta? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya. Yo se las voy a mandar por correo, esta plantilla. Ustedes la van a tener que practicar y la próxima clase la vamos a tomar como prueba de diagnóstico. Tienen que ejecutarla en clase y entregarme los resultados de esta prueba, ¿ya? Para poner la primera nota de la asignatura en este semestre. A ver, Así que todos con equipo, por favor. Profe, si que entendí bien, ¿vamos a hacer lo que está en la hoja en clases o vamos a llegar con la hoja ya hecha? Escuchen, escuchen. Yo les voy a mandar la hojita por correo para que practiquen esta prueba y no lleguen al día de la prueba sin tener idea de cómo se dice, de cómo se hace, perdón. Entonces ustedes van a tener una semana para practicar y ejecutar y consultarme si tienen alguna duda. De momento que yo le haga la prueba la próxima clase, el próximo jueves, a todos les vaya bien. Es que, profe, por ejemplo, hay algunas cosas que yo no puedo hacer de ahí porque vivo en un departamento. Todo se puede hacer. ¿Con quién estoy hablando? Conmigo, Franco. Franco, todo se puede hacer. ¿Sabes cuánto necesitas? Escúchame, escúchame. El de los escalones. Bueno, con mayor razón. Si vive en departamento hay escala. Pues tú te sales a una escalita que hay afuera de tu casa y en un peldaño lo haces. Ya. ¿Ya? Miren, le voy a decir que ustedes necesitan para practicar ponerse al lado de la cama, entre la cama y la muralla, y ahí pueden hacer la prueba. No necesitan más que eso, y si tienen un escalón al lado, como a Franco, que tiene una escala en su departamento, mucho más fácil. ¿Ya? Yo acá tengo un espacio de 2x2, donde estoy en esta oficina, tengo mi oficina aquí en mi casa. ¿Ah? Ahí atrás tengo mis maquetas, soy maquetista yo, por si acaso, si alguien comparte el mismo hobby, yo colecciono aviones, ¿ah? Armo aviones, maquetas. Y aquí practico, y si no, también en el patio, tengo un patio techado chiquitito de 4x2 y también practico ahí. No tengo más espacio, si tengo una casa chiquitita yo. ¿Ah? Así que próxima clase yo les voy a pedir que hagamos la prueba, pero les voy a mandar ahora, este fin de semana, la ficha para que la practiquen. ¿Ah? Y en el aula va a aparecer todo, incluso la clase grabada.
¿Ah? Va a haber un link que los va a llevar hacia el canal de YouTube para que ustedes vean sus clases. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchachos, ha sido un placer, nuevamente lo digo, les deseo lo mejor, cuídense mucho, por favor, no se Profe. arriesguen. No hay nadie que sea inmune, no hay nadie que sea Abajo, Superman, así que un abrazo grande, profe, cuidarse abajo en los comentarios le mucho. estaban preguntando algo. ¿Quién? ¿Abajo en el chat? Sí. Javiera. Ah, ya. ¿Cómo sería un desayuno ideal? A ver, recuerden que va a depender de la persona, de la actividad diaria, ¿no es cierto? De la edad, del sexo de la persona, incluso del estado de ánimo. Pero más o menos un promedio para ustedes podría ser 1 o 2 tazas de fruta picada con un yogur, cereales, cereales que puede ser este arroz inflado, por ejemplo, ¿ya? O otro tipo de cereales que no tenga mucho azúcar, ojalá nada de azúcar, y un vaso de jugo de fruta natural. Eso sería un buen desayuno. ¿Ya? Eso sería un buen desayuno. Si ustedes se fijan, básicamente ese desayuno es rico en carbohidratos. También un desayuno americano que le llaman, que puede ser la misma 2 tazas de fruta, ¿sí? Sin yogur, pero con un huevo duro, con media tostada con palta encima, pero no palta con aceite, palta sin aceite, palta nomás. No hay que echarle aceite adicional. Entonces, frutas, un huevo duro o a la copa y media tostada con una poquito de paltita encima. También puede ser un buen desayuno. ¿Sí? Y a eso se le agrega un vaso de jugo de fruta natural. ¿Ya? Tratar de evitar el exceso de azúcar. Ya, muchachos, un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Atento Chao, a los profe. Atento. Chao, profe. Chao. Ah, momento. Chao, profe, nos vemos, ¿Qué que esté bien, sucede? muchas gracias. Momento. Chao, what, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, cabrón. Nos faltó la asistencia, muchachos. Veamos. La mea Profe, ya se fue la mitad. Ah, que ya se fue la mitad. Aguilón. Profe, ya se fue la mitad. Aguilón. Perdón. Amayay. Jeje. Álvarez. Presente. Yo estoy presente, no lo dije. Se me fue. Barra. Estoy presente. Barra. Cádiz. Aquí. Cisternas. Presente. Contreras. Presente. Correa. Cuellar. Farías. Profe dijo me apellido. Después lo voy a revisar. Farías, ¿está o no? Sí, profe. ¡Ah! Flores. Presente. Gallardo. Presente. Enríquez. Hidalgo. Jerez. Presente, profe. Jorquera. Presente. Madrid. Presente. Osandón. Presente. Páez. Presente. Pérez. Presente. Pesini. Presente. Puga. Presente. Saavedra. Nicolás Saavedra. Ah, profe, hay gente que se salió porque ya se estaban despidiendo y está esperando para que los permita entrar para poder pasar la lista. Ya, al tiro lo veo. Salinas. Presente. Un momentito, algo pasó aquí. Salinas. Ya. Santander. Presente. Solís. Presente. Tenorio. Vázquez Rojas. Vázquez Rosales. Presente. Vicencio. Victoriano. Presente. Videla. Presente. Villanueva.
Vilogrún. Vilugran. Vilogrún. Vilugran aquí. Ya, Presente. tranquilo, tranquilo. Tengo que aprender a pronunciar tu nombre. Ya. Ya, admitir a todos los que se habían ido. Profe, Los que pasaron lista ya se pueden retirar. Profe, yo no Chao, sé. profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Ahora Chao, ahora, profe. ahora. Los que Profe. pasaron, quédense acá conmigo, Chao, solo profe. los que no han pasado lista. Chao, profe. Que estén bien, muchas profe, gracias. me anoto a mí. Todos los que no han Adelante. pasado la lista conmigo. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, nos vemos, que esté muy bien. Ya. Benja, ¿no te pasé la lista? No, no salí. A ver, Morales. Tuve el mismo Morales. problema en otra clase igual. Benja no aparece en la lista, pero te agrego. Ya, Benjamín pues, muchas Morales. gracias. Benjamín. Hay que ver eso, Benja, ¿por qué está pasando eso? Profe, a mí no me mencionó. Sí. Ya, un momento. ¿Cómo se llama usted? Cristóbal Carbacho. Carbacho. Tampoco está. Cristóbal, hay que agregarlo. Cristóbal Yo sí estaba en las demás listas. Carbacho. Con C. Sí. No, ¿Sí? no está. No está aquí. Ah, Por eso le digo. Carbacho. Con B corta, ¿no? sí. Ya. ¿Qué más? ¿Quién ¿No más? está, profe? Yo, no estaba. ¿Quién es? David Vázquez. Vázquez, David. Chao, Aquí. profe. Chao, que estén bien. David, ya. ¿Quién más? ¿Quién más no pasó a la Chao, lista? profe. Chao, que esté bien. Tenorio, ¿está? Vicencio. Saavedra. Hidalgo. Cuellar, Correa. Álvarez. Barra. ¿Con quién estoy aquí? Va, Sebastián Barra, ya. Sebastián Barra, aquí está, presente, muy bien. ¿Qué más? Yo, profe. ¿Cómo se llama? Ignacio Tenorio. Tenorio. Aquí, ya, correcto. Chao, profe. Chao, campeoncito, que estén bien. ¿Qué más? Ya, nada más.